¿Qué tal, demonios? Hoy visitamos virtualmente un nuevo país en el canal. Nos vamos a Bolivia, país vecino de Argentina que limita al norte de Argentina. Estamos con Juan Carlos Aliaga. Él es una persona que no solamente investiga y difunde el tema ovni, sino también otras cosas, creo. Así que vamos a charlar un ratito con él para enterarnos un poco qué es sobre él y sobre lo que ocurre en Bolivia con el fenómeno ovni y los misterios en general. Para mí es la primera vez que tengo el contacto con él por este medio, así que como le decía previamente antes de grabar, soy el primer interesado en charlar con él porque realmente no conozco mucho de él y no conozco mucho de lo que sucede con Bolivia. Salvo que en Bolivia hay un caso muy particular, que es el que ocurrió el 6 de mayo del 78 en el sur de Bolivia, en Tarija, en el Cerro del Zaire. Un caso muy interesante, pero sacando ese caso muy puntual, desconozco en lo personal qué es lo que está ocurriendo por allá. Así que reitero, soy el primer interesado en charlar contigo, Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Bienvenido al canal, esta es tu primera visita al canal. Y como siempre le digo a mis amigos, a mis invitados, antes de comenzar a charlar, o como primera pregunta, como disparador, es ¿quién es Juan Carlos Aliaga? Buenas noches, gracias por la invitación. Más bien la cobertura es excelente, yo te agradezco infinitamente. Bien, soy Juan Carlos Aliaga, soy parapsicólogo. Yo estoy en los medios de comunicación. Hace más de 3 años estoy en un canal, es PAT, una red a nivel nacional. Yo hago, yo tengo esa facilidad de tener contacto con seres, o sea, actividades que hago también he escrito hace mucho tiempo atrás en periódicos a nivel nacional, ya sobre predicciones, no solamente al estilo, digamos, que se ve, sino ya es de contacto y todo aquello, en periódicos El Extra, Gente, por ejemplo, luego en el periódico El Deber, también me hacen invitaciones a radioemisoras acá en Santa Cruz, he estado en diferentes canales de televisión a nivel nacional y local acá en Santa Cruz de la Sierra, tocando y abordando este tipo de temática, fenómeno ovni, extraterrestres, pasando por la reencarnación, toda esta cuestión, inclusive a nivel cósmico, astronómico y astrológico a la vez. He tenido invitación también de Telemundo, hacía muchas veces he hecho ya reportajes que yo les voy a pasar si desean. Los reportajes para Telemundo, es la cadena norteamericana que ya hace más de un año estamos con esto, o sea, mandándoles información, los corresponsales me vienen a buscar o sea, de este canal internacional. Luego, como te digo, esto ya hace más de 3, casi 4 años va a ser en PAT, en un programa que se llama Enhorabuena, que está ahí mis fotos, inclusive en mis redes sociales. Bueno, inclusive he tenido la oportunidad de conversar con el ex canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni. Tengo una buena relación con diferentes personas, conozco militares y policías que también comparten algunas cosas de sus experiencias o tal vez vivencias que han tenido sobre esta temática. Claro que es muy difícil que ellos hablen porque sabemos que en todo lado los militares y policías así abiertamente no lo hablan, pero así por debajo también me pasan algunas informaciones bastante interesantes de lo que está sucediendo acá en Bolivia. Y bueno, han habido cosas que, claro, vamos a ir desglosando poco a poco. Por ejemplo, aquí el año 1978, que es muy antiguo, ya casi 40 años prácticamente, 41 años sería de lo que cayó un ovni aquí en La Mamora, en Tarija, en la frontera Bolivia-Argentina. Ya eso fue el año 78. Luego el 79, cuando, claro, estamos simplemente viendo partecitas, ¿no? Y luego lo vamos a desglosar. Aquello es el año 79, cayó en dos objetos esféricos en Cotoca, acá en Santa Cruz, en esos años, ya casi ya 40 años de eso también. Lo último, hablaríamos de los eventos últimos, que sería esta cuestión de Guarayos, no sé si se enteraron, o vamos a hablar también acá, si se puede, que fuimos a ver con el equipo de corresponsales de Telemundo, pernoctamos toda la noche, toda la madrugada y parte de la mañana
del 6 al 7 de abril de este año, donde se han visto cosas interesantes. Yo tengo también las evidencias propias y también del mismo canal de Telemundo de Estados Unidos. Luego, lo último que ha sucedido con el camionero este 26 de mayo pasado, donde se dice que han observado un camionero boliviano que hacía el recorrido de Bolivia hacia Chile en el camino internacional, donde vio extraterrestres y todo aquello. Lo vamos a tocar también este temita, que es bastante interesante, donde este camionero también está internado en una clínica ahí en Chile. O sea, son los más interesantes estos temas, o sea, los más actuales. Y bueno, yo personalmente he tenido, esto ya, quieres te cuento lo mío ya personalmente, de cómo nace todo este interés acerca de lo que es la cuestión ufológica. Bueno, todo comienza en un lejano 24 de enero de 1986. Yo, muchacho de 14 años en ese año, como cualquier muchacho, metido con la pelota, fútbol y todo aquello, como cualquiera lo hace, y también mi interés de subir a las montañas, porque yo vivía en la ciudad de La Paz en esos años, y ahí tú conoces, me parece, la ciudad de La Paz, no me vas a dejar mentir, que está ahí, es una hollada, y a los costados hay también casas y también hay montañas. Y bueno, mi costumbre era trepar, porque siempre estaba en contacto con la naturaleza de forma natural, pero yo no sabía nada de ovnis. Obviamente 14 años, un muchacho de colegio todavía, ya que no sabía nada de estas cosas, y me subí a un cerro, o sea, un cerro cerca de mi casa, una hora aproximadamente de camino a pie, ¿no? Yo me trepé, eso era a las 2 de la tarde, a 3 de la tarde, subí, me gustaba trepar, bueno, yo me llevé un sombrero y todo el asunto, y ya era más o menos las 4:30, 5 de la tarde. Ya iba a volver, porque también era una hora aproximadamente de bajada, pero yo decidí cambiar de camino, no por el camino que había subido, para acortar el camino, pero en ese instante me empezaron a perseguir perros, o sea, canes, ¿no? Y porque era un lugar así, cerros, casas precarias de gente humilde que vivía en ese lugar, y había una curva donde yo había pasto, o donde parecía un senderito de camino, pero no fue así. Yo pisé, pensando que era algo sólido, pisé el pasto y no era sólido, había sido ya, porque era un barranco que estaba ahí. Tal vez yo ni debería estar acá en el planeta para empezar. Yo rodé, ¿ya? Empecé a caer, ¿ya? Y entonces parecía en cámara lenta todo lo que pasaba ahí, piedras, pasto y todo aquello que iba rodando, pero era muy lento. ¿Ya? Y entonces lo primero que tiene en mi mente es decir, si llego ahí, caeré muerto, estaré destrozado, o nunca me he encontrado. O sea, lo primero, muchacho de 14 años, ¿ya? Y entonces en ese lapso de tiempo que parecía eterno, ahí empezó todo. Sentí como que algo o alguien me sujetaba, así como una madre sujeta a la criatura, al niño en brazos, algo parecido. ¿Ya? Yo, como te digo, yo no sabía nada de ovnis, no sabía absolutamente nada de nada. Mi papá, que está en vida todavía, él era tendencia socialista, o sea, comunista, él no creía nada de estas cosas, más bien me entregaba los libros de Marx, Engels y demás cosas para que lo lea desde esa edad, ¿ya? Entonces no había una cultura religiosa en mi familia, y mi mamá no le gustaba nada de esas cosas religiosas, así que no teníamos contacto ni con iglesias ni nada, sino más que todo tal vez un materialismo, como le llaman los comunistas o los socialistas, ¿no? Y entonces no creíamos en nada de aquello. Entonces yo sentí, como te digo, que algo o alguien me agarraba, caí al suelo, ¿ya? Y parado, porque estaba rodando, ¿ya? Caí al suelo. De ahí yo me levanté para ver si estaba completo, o sea, si yo estaba vivo, como se dice. No tenía ninguna herida. Sí, al levantarme me sentía los golpes, porque ya recién sentí. Y luego era un fin de semana, eso, un sábado mi mamá había ido al mercado y mi papá estaba en casa, y bajé porque vivía mi tío bajando las primeras casas de ahí, mi tío, y luego unas cuadras más abajo vivía yo. Entonces llegué primero a la casa de mi tío y había estado mi abuela ahí, y me dice, ¿qué te pasó? Estás como papel, seguramente está totalmente pálido. Daba sed.
ya entonces abrí el grifo, porque, o canilla que le llaman allá ustedes, el grifo, y tomé agua, pero no me di cuenta que había tenido toda la boca llena de arena y tierra. De ahí ya me llevaron a un hospital, me dijeron que sí, había golpes, contusiones, y bueno, acá en Bolivia empiezan las clases generalmente en el mes de marzo, más o menos en ese tiempo, o sea, de colegio, así que estábamos de vacaciones. Me quedé en cama por lo menos unos 7 días en casa, pero totalmente magullado. Y en ese interín de tiempo, así como ese ser que me ayudó, si queremos llamarlo de esa manera, se empezó a contactar, como te digo, y yo no sabía nada de ovnis y en ese tiempo no había internet y peor todavía hablar de ovnis acá en Bolivia, o sea, un país, digamos, con poca población, no se sabía ni lo que ocurría afuera, o sea, totalmente nada. Entonces, en ese tiempo yo empecé a recibir mensajes o comunicación de ese ser que luego te explico de quién se trata y todo aquello. Entonces, me explicaba de lo que es la vida, la muerte. Yo no sabía nada de reencarnación, luego me fui enterando de qué era exactamente todo aquello, del universo, las estrellas, y, eh, y hasta el día de hoy sigo en contacto con esa entidad, que luego ya me fue explicando que es un ser felinoide, o sea, un felino que se llama otar, ya me fue hablando ya de a poco, o sea, hablando es una forma de decir, porque todo es telepático, ¿no? Ya empecé a tener presencia de naves, ya desde muy muchacho. Como te digo, en ese tiempo no había internet y los profesores en ese tiempo no creían, los padres, que ni en mi papá, que tiene esa tendencia, digamos, materialista, no creía nada de eso. Mi mamá también ahí nomás, y bueno, yo hablaba con mis compañeros de colegio, muchachos también de ese tiempo, tal vez uno diría en este tipo está loco, los profesores mismos. Entonces todo empezó ahí hasta que luego, ya pasados los años, que seguía con este tipo de mensajes y conocimientos que recibía de este ser, que yo no lo había buscado, sino que ellos eran el destino marcado, ¿no? Podemos decir de esa manera, porque sabemos que hay muchas personas que tienen este afán de la búsqueda ufológica, espiritual, por el hecho, digamos, que no les gustó la religión y ocurre que se van a algún grupo por ahí y bueno, tienen conocimiento, contacto con un líder X, ya entonces les enseñan todo aquello, o si no, han tenido un encuentro cercano con una nave en algún sitio y todo aquello. En cambio, lo mío ha sido muy diferente, totalmente diferente, y bueno, fui desarrollando aquello que tenemos todos, o sea, internamente, no diríamos poderes, sino facultades o capacidades que podemos desarrollarlo en algún momento, dependiendo de la práctica y todo aquello. Entonces, ya allá en el año 1993, porque desde el 86 hasta el 93, no había nada de información, ya empezaron a llegar acá a Bolivia ya los primeros libros, y hay cosas así, y yo también recibí 3 iniciaciones en el tibetanos, fueron los primeros en llegar acá a Bolivia, los lamas del Tíbet. Me fui ahí con ellos, no hasta el Tíbet, estuvieron aquí en Bolivia un tiempo. Éramos un pequeño grupo de personas que íbamos a aprender con esos lamas del Tíbet. Luego empezaron a llegar ya estos famosos, ya casi ha entrado los años 97, 98, de Cristo Paz, que ya uno ya va empezando ya, digamos, a armar todo el rompecabezas que uno lo tenía antes, y bueno, varios, ¿no? Y luego ya recién uno va leyendo otras cosas porque ya ha habido más acceso a la información. Bueno, entonces mi experiencia personal ha sido muy diferente, y de ahí en adelante empecé a tratar esas facultades, esas cosas que tenemos todos internamente, y a los medios de comunicación en La Paz primero. Como siempre, un poquito de escepticismo con la gente, periodistas de ese tiempo. Entonces, pero me dieron cobertura y yo les hablaba una cosa, inclusive yo les decía algo que iba a suceder en el país o a nivel, digamos, personal, inclusive ahí. Y bueno, y todo era tal cual, no que yo lo diga, sino porque eso era mi percepción y todo aquello. Y ya se pasaron la voz. No existe la casualidad, me vine a vivir acá a Santa Cruz, y a donde se me abrió totalmente las puertas,
empecé en Citel, es un canal acá en Santa Cruz, un canal pequeño a quien tengo muy agradecido por haberme dado las primeras coberturas acá en Santa Cruz, donde de ahí se pasaron otra vez la voz a otros medios de comunicación. Luego estuve en Megavisión y ya me hicieron entrevistas, inclusive acá las Misses, que son de modelos, que están Miss Bolivia y demás, se interesaban, tienen sus programas generalmente, entonces me dijeron qué es lo que va a suceder con ellas y todo está registrado en videos, o sea, en lo que está la información, tal como se les decía, se cumplía embarazos y todo aquello, o cuando va a haber algún desastre, entonces me consultaban y empecé ya a escribir también los artículos acá para Bolivia en diferentes medios, como te decía, a nivel nacional. ¿Ya? Y luego estoy acá ya en PAT, es un canal prestigioso a nivel nacional de Bolivia y sale por internet, obviamente, estoy ya más de 3 años, casi 4 años va a ser con esto en PAT. Y luego hicieron ya entrevistas a nivel así que en plataformas de internet para México. Yo hago predicciones y o sea, me dieron 2 premios, el segundo y tercer lugar para Red Mundial UFO de México, que son varios que están ahí de diferentes países y en diferentes áreas. Y luego estoy en entrevistas, así como contigo, de personas muy importantes de esta temática, como también otros, digamos, mañana tengo justamente una entrevista con un amigo de Holanda. Y bueno, entonces, eso lo podría resumir de mis actividades. Sigo los medios de comunicación, tanto radiales y también televisivos. Bueno, no sé qué más querrías preguntar. Bueno, tu vida es para escribir por lo menos un libro, por lo menos. O sea, has pasado por muchas cosas, has vivido muchas cosas. Eh, no me quiero ir mucho por las ramas, pero sí quería preguntarte un par de cosas de todo lo que dijiste. ¿Vos actualmente tenés contacto entonces con alguna entidad extraterrestre? Sí, o sea, uno, porque me dan información, todo tipo de cosas y comprobado también en los medios de comunicación, o sea, lo que yo digo, no es que digamos lo sepa 3, 4 personas de por ahí, o que un grupito que yo armé, sino digamos, un ejemplo, no vamos a hablar así, digamos que alguien dijera que va a haber alguna, qué sé yo, va a haber alguna inundación ahí en, digamos, en Bolivia o Argentina, ¿no? Entonces me dicen que hay que tomar precauciones, una represa, no sé, ahorita yo siento eso, no sé, eso quiero que me confirmes, que puede que haya un rompimiento de alguna represa ahí en Argentina o que vaya a inundar algo, alguna buena parte de ese territorio o que esté, bueno, es lo que yo siento en estos instantes y como que uno canaliza, ¿no? Eso ya, eso no sé si queda en responderme, pero lo que yo siento es ahorita, entonces, así como yo te digo, puede ser comprobado, ahora ahí tú me dices, parece que está habiendo algún problema, algún sitio con agua, o que no sea una represa que esté en peligro, o que haya excesiva agua en algún sitio que pueda inundar por lluvias que tal vez me comentan, o sea, yo siento aquello en estos instantes, y yo te lo digo, y es cuestión de que confirmes, puede ser ahora o mañana, pasado, de acuerdo a lo que tú quieras, pero es lo que yo en estos instantes puede que se dé esa situación. Entonces, así, de verdad, o sea, yo lo digo en los medios de comunicación en Bolivia y ellos me consultan justamente y públicamente, no es que sean ahí en una entrevista, públicamente me dicen qué va a suceder aquí en adelante y todo aquello. Entonces, me dicen, porque uno, yo sé que estos seres son los que me mandan el mensaje, yo simplemente hago como decir, traducirlo aquello para decir aquello que aparentemente pueda suceder. ¿Por qué digo aparentemente? Porque nosotros somos arquitectos de nuestro destino. Un ejemplo, alguien, digamos, es como cuando uno va al médico y dice, mire, usted tiene un problema gástrico, le vamos a dar estas pastillas para que no avance en algún asunto. Es parecido. Entonces, si yo te lancé en estos instantes aquella situación que yo siento, o sea, es cuestión de que comprobarlo aquello, si hay algún riesgo en algún lugar del país, allá en Argentina, de una represa o un lugar donde hay bastante agua, una laguna, algo así que puede, digamos, afectar a bastantes personas o tierras de sembradíos, todo aquello. Entonces, eso se puede dar.
pero es cuestión de que ustedes lo vean y todo aquello para que sea comprobable aquello que yo digo, ¿no? Entonces que no solamente diga, ah, bueno, lo dijo y bueno, parece que está ahí o parece que no. Mejor si no sucede, pero si hay algún riesgo, digamos que apareciera, qué sé yo, en tal lugar de Argentina, X represa o X lago o laguna está a punto de rebalsar, no sé, y puede afectar mucho, ahí está lo que te digo, o sea, no conozco la geografía argentina, es muy vasta, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero está, lo que yo siento, lo que estoy visualizando es, eh, puede que sea casi al norte, no al norte, puede que sea entre Paraguay y casi hacia este lado, no cerca a Bolivia, no, pero un sector donde puede arrasar algunos lugares o tal vez llegar hasta Buenos Aires, no sé, pero es un lugar que es una represa, parece grande o donde hay bastante agua, eso es simplemente como comentario. La comunicación que mantenés con este ser, vos me decís que es telepática. ¿Has tenido contacto físico con estos seres, digamos, o has Sí, subido a las naves como le ha pasado a otras personas, según dicen? las naves sí, pero sería mentirte decirte sí, que yo subí a la nave, que yo estuve ahí no sé cuántas horas, no sé cuánto, no, eso sería mentir. Sí, astralmente uno conoce las naves y las vi, ya están ahí siempre, pero la cosa es el conocimiento. Es como cuando ese interés que somos tal vez como los niños, ¿no? ¿Has visto el vehículo? ¿No? Es de tal modelo, es o Z modelo, sí, o sea, las naves sabemos que son es un medio de transporte que puede ser físico, que, o sea, nuestros ojos físicos captan ciertas ondas, más bien dicho, cierto tipo de que son las que captamos y para nosotros esa es nuestra realidad, pero ellos pueden estar en otra frecuencia, inclusive auditiva y todo eso se manifiesta. Nuestros ojos, nuestros oídos físicos son muy limitados. Entonces, en realidad no es todo, porque nosotros prácticamente estamos, digamos, simplemente viendo aquello que nosotros captamos, en este caso visualmente, olfativamente, gustos y todo aquello. Entonces, es muy limitado. Mientras nuestros amigos, animalitos, hermanos menores, ellos tienen o de entonces mucho más desarrollados, diríamos así, otra de colores, eso me iba a referir. Por ejemplo, ahí está lo clásico, nuestro perro está ladrando ahí a la nada, aparentemente, para nosotros no hay nada, ¿ya? Pero ¿qué significa esto? Que nuestro animal está mucho más allá, porque tiene otro tipo de captar esas ondas, esa gama de colores que tal vez nuestros ojos físicos no ven. Y con lo mismo que las cámaras actuales, ¿no? Las cámaras actuales captan mucho mejor que nuestros ojos. A veces logran sacar fantasmas, logran sacar otro tipo de cosas que nuestros ojos no ven. Entonces, ellos se manifiestan, por eso yo te digo, mi experiencia personal no es tanto de que haya trepado la nave y todo aquello, sino en el conocimiento. O sea, ellos, y también mi interés es más que todo el conocimiento, porque de ver naves he visto, obviamente, y te voy a contar luego el caso de Guarayos que ha sucedido ya este 6 y 7 de abril pasado. Entonces, es el conocimiento, aquello que nosotros podamos tener como criaturas universales, porque esto lo que nuestro cuerpo físico es como un cascarón simplemente, y nuestros mundo hablan de aquello que tenemos algo que le llamamos alma o espíritu, que es eterno, que podemos cambiar de cuerpo físico de tanto en tanto, que le llamamos vida para nuestro concepto. Entonces, ese tipo de conocimientos que ellos dan y que en realidad nuestro espíritu vendría a ser algo así para dar una comparación, ¿no? Eh, digamos, es una manifestación de un ser muy superior, pero que se encasilla o se encajona en un mundo tridimensional, escogiendo un cuerpo material de tercera dimensión. ¿Para qué? Para tener experiencia como criatura en el universo, porque
Si venimos a este planeta o vamos a cualquier otro, ya tenemos que adaptarnos a lo que es el entorno material que se desenvuelve. Entonces, este nuestro cuerpo físico podemos tenerlo hasta cierta edad y luego hacer el cambio por otro para tener diferentes experiencias. En una vida uno puede ser el más humilde barrendero o al más potentado económicamente, o ser un excelente médico, tal vez ser más saltante porque es parte de la evolución como criatura espiritual que venimos acá, porque no podemos decir, no, yo nunca fui un ladrón, yo nunca fui una prostituta, porque es parte del aprendizaje en este nuestro mundo material, hasta que vamos subiendo de niveles y luego ya entramos en un, digamos, más superior, que tal vez tengamos acceso a mundos superiores, no en este cuerpo, sino después de haber tenido muchas vidas acá, a mundos más superiores y luego tener experiencias ya con conocimientos más diferentes al nuestro. Y eso mismo, cuando nosotros vamos evolucionando, estamos desde lo más bajo, el mineral, no porque el mineral sea estático o aparentemente sin movimiento no haya vida, sino los electrones y todo aquello se mueven, entonces es una entidad viva, estática, pero tiene movimiento porque hay átomos que se están moviendo. Y luego avanzamos a la cuestión netamente vegetal, desde lo más grotesco hasta lo más hermoso, y luego estamos ya en el mundo animal, desde lo más, digamos, salvaje hasta lo más bello que exista, y de ahí ya vamos a llamar seres humanos. Entonces, que ellos dan a las vidas, la en realidad universal, no sería lo correcto, las experiencias que tenemos que ir teniendo. Y por eso también muchos maestros, grandes maestros de la humanidad, Jesús, Buda, Krishna, Bahá'u'lláh y muchos otros, nos dicen que no tenemos que odiar a nadie, no tenemos que discriminar a nadie, tenemos que amarnos los unos a los otros, porque en realidad, si odiamos a X o esa cultura, todo aquello, tarde o temprano, aquello que aparentemente odiamos o despreciamos, nosotros prácticamente vamos a ir a tomar un cuerpo físico de eso que estamos rechazando y vamos a sentir en carne propia ese rechazo. Es por eso que ahí está para nuestros amigos nazis que han odiado y han hecho sufrir a muchos judíos en su momento, ¿no? O como hay otros que han hecho sufrir también a los negros, los norteamericanos, los anglosajones, ¿no? A los negros ahí en Estados Unidos. Y también cuando han venido los españoles acá a Sudamérica, han hecho sufrir a los pueblos nativos originarios y también en Estados Unidos a los pueblos nativos. Entonces, aquello que odiamos aparentemente, vamos a ir a tomar un cuerpo físico ahí. Nunca podemos decir, yo nunca fui negro, yo nunca fui judío. Por ahí sufrimos aquellas persecuciones, o por ahí uno era nazi. Entonces no sabemos, pero es parte de nuestra experiencia como entidades vivientes que tenemos que aprender una y otra cosa. Entonces, ese es el tipo de enseñanza que ellos dan. Tal vez a veces es muy profundo, o a veces son cosas así tan, digamos, comunes, si va a haber algún desastre, alguna lluvia y todo aquello, pero en realidad el conocimiento que dan o que me dan en este caso ellos va más allá de un conocimiento simplemente de qué colores ellos producen y si tienen sangre o qué tipo de sangre. Y sabemos perfectamente que las criaturas en el universo existen, todo el cosmos. Bueno, eso a grandes rasgos que ellos me explicaron en conocimiento, porque hay otros temas también que se puede, digamos, desarrollar, pero lo más importante es el conocimiento que ellos nos puedan dar a todos. No me refiero a mí, porque nosotros somos parte de aquello, y si estamos en condiciones, o tal vez tener esa facilidad de tener algún contacto, todo lo podemos hacer, pero va a diferir también en las circunstancias. Hay otros que buscan el contacto, hay otros que de una u otra forma se está manifestando aquello, pero al fin y al cabo, de una u otra forma va a haber el contacto. Tal vez íntimamente digamos, un viaje astral y todo aquello, entonces, o sea, siempre van a estar ellos cuidándonos, manifestándose en diferentes formas, tal vez en sueños o manifestaciones en mensajes en los cielos, o psicografías y todo aquello que ya
sabemos de sobra que está sucediendo a nivel mundial. Y nuestros niños que están nuevos, recién nacidos, que están de 5 años para abajo, los ya adolescentes, que ellos pertenecen a otra camada de seres que han venido del universo justamente para hacer que despertemos conciencia, porque los que somos de los años 70 ya somos mayores, ya muchos, ya, y que hemos despertado conciencia, o tal vez hemos hecho que haya revoluciones. Ahí están los famosos revolucionarios, en lo político. Aquí no vamos a hablar de cuestiones políticas, pero es una forma de despertar conciencia. Hay otros revolucionarios espirituales que tienen estado, los hippies en su momento. Entonces, cada época tiene una camada de seres que vienen para seguir y continuar ese despertar de conciencia. Actualmente está de moda esta cuestión del animalismo. Apenas lo atropellan a un perrito, digamos, la gente hace alboroto y lo pegan inclusive al conductor que atropelló al perro o al gato, y ya la gente se concientiza, lo lleva a la veterinaria. Entonces ya cambiaron mucho. Mientras que a nosotros no nos importaba, moría un perro allá en la esquina, no nos interesaba, o el gato. Más bien ahora hay esa conciencia de querer ayudar, pero lastimosamente nos olvidamos de nosotros, los mismos seres humanos, porque en realidad estamos peleando. Hay gente que quiere abortar, hay otra gente que no quiere el aborto, pero estamos luchando entre nosotros mismos, tontamente, ya diciendo que tal país es mejor o el peor. Entonces, no, o sea, estamos en situaciones que tienen que cambiar, y este es el proceso natural. Y bueno, vienen los jalones de oreja, obviamente para el planeta. Ya están los grandes desastres que están anunciando muchos, que puede que se den o no, pero es una situación que sí se va a dar, este cambio del eje magnético de la Tierra, y no nada que ver con el cambio del polo o geológico, ¿no? Va a cambiar el eje magnético de la Tierra. Bueno, como te digo, estamos picoteando diferentes temas, pero al fin y al cabo es el conocimiento que estos seres, que este ser en particular me da, y siempre de una u otra forma, siempre para que con las personas que charle, o tal vez lo pueda comunicar de alguna forma, sea escuchado. Y bueno, si quieren tomarlo como un granito de arena más en el conocimiento, está bien, porque yo no me creo un maestro, digamos, no sé, algo así, sino soy una persona común y corriente, que como cualquier otro. Me gustaría hablar un poco sobre lo que ocurre en Bolivia, principalmente con el tema OVNI. Vos al pasar ya mencionaste un lugar donde hubo en abril fuiste testigo de algunas experiencias interesantes. Contanos un poco al respecto. Bien, bueno, simplemente cortito lo voy a hacer por lo que sucedió, ya te había dicho, en la Mamora del año 78, inclusive salieron los medios de comunicación argentinos, hoy ya hace 41 años, pero así por eso cortos, entre los más destacados, el hecho de la Mamora, que está en el sur de Bolivia, ¿no? Fronterizo con Argentina, Aguas Blancas está al otro lado, territorio argentino, y vinieron los norteamericanos y se lo llevaron el OVNI. El año 79, un 9 de agosto, cayeron en Cotoca, que es un lugar donde hay peregrinación a la Virgen de Cotoca, justamente, es un lugar religioso, pero en una hacienda del señor apellidado Menacho, eso fue el año 79, y en ese tiempo todavía estaba los gobiernos de facto acá en Bolivia, como en el resto de Sudamérica prácticamente, y llevaron al Colegio Militar de Aviación acá, que está en Santa Cruz, las dos esferas. Según el relato de esto, es que esas esferas no tenían esas uniones, o sea, esas como bisagras, digamos, de unión entre partes. No, lo que sucede es que había ahí como una luz, una iluminación totalmente fuerte de color cobriza. Entonces el color cobre estaba ahí, emanaba bastante energía, un color cobrizo, unas como relámpagos internamente lanzaba estos objetos, y fue comprobado por el mismo coronel que estaba a cargo,
El apellido era el señor, bueno, el coronel Ariel Coca, que luego fue ministro de Educación de ese gobierno de facto acá en Bolivia, ¿no? Entonces, esta persona fue el encargado de uno, según se sabe, uno se quedó acá en Bolivia, pero fue otro que se lo llevaron a Estados Unidos. O sea, hubieron dos, uno que teóricamente estaría afuera, pero el otro debería estar acá en Bolivia. Nunca se quiso decir nada al respecto, eso quedó ahí. Eso entre ese caso puntual. Ya, ahora, el otro caso bastante interesante fue lo que sucedió acá en Guarayos, está aproximadamente a unas 5 horas de la ciudad de Santa Cruz, hacia el norte, donde recibimos noticias acá en Bolivia de que en ese lugar, en una hacienda de un señor, estaba apareciendo objetos extraños. Primero lo sacaron a nivel local de ese pueblo, porque es un pueblo pequeño, y luego hicieron eco ya medios de comunicación, Red 1, que me hicieron la entrevista justamente, mostrándome primero los objetos estos. Ya, eso fue ya un viernes, ya día antes de lo que yo vaya allá a Guarayos. ¿Qué es lo que sucedió? Se veían objetos volar, las haciendas allá son, para ser sincero, no tienen luz eléctrica propia, no hay tendido eléctrico, siguen todavía con esta cuestión de las motores para generar luz a diésel, y no es un camino asfaltado, o sea, un poquito ya les estoy mostrando el panorama, cómo es el lugar, ya, es un camino de tierra, o sea, para vehículos, que simplemente abarcan casi como para un vehículo y dar paso a otro, hace un trecho grande, pero no es, o sea, es un camino muy precario. Y luego, no hay señal de internet allá, tampoco hay señal o sea, para celulares, ya tampoco hay tendido de telefonía, digamos, normal, común y corriente que conocemos, ¿no? Entonces, es un lugar muy alejado, sí, pero que estaba sucediendo aquello. Entonces, me mostraron imágenes, sí, y se contactaron, uno ya que se volvieron mis amigos, los corresponsales de Telemundo, ya habíamos hecho notas de otro tipo, es un canal norteamericano, Telemundo, que el Rojo Vivo, por cierto, es el programa. Entonces, ya era el día sábado 6 de abril, justamente estoy viendo el calendario, ya el sábado 6 de abril me llamaron temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, y me dijeron, bueno, Juan Carlos, ¿cómo te va? Estamos en Santa Cruz, me dijeron, ¿te animas a ir a Guarayo? Y yo le dije que sí, como era sábado. Y le dije, bueno, agarré, siempre tengo listo con mi equipo, a todo que llevo. Entonces nos fuimos. Ya, el camino son 5 horas, partimos al mediodía de ese sábado, llegamos al pueblo de Guarayos a las 5:15 aproximadamente. De ahí, el nos estaba esperando el del dueño de la hacienda, y hay que entrar casi aproximadamente 1 hora 45 aproximadamente desde la carretera de Guarayos hacia la hacienda. Y entonces, como exactamente, llegamos a eso de las 6:30 al lugar. Y ahí nos dimos cuenta que no hay energía eléctrica, o sea, no hay tendido eléctrico, todo oscuro, pero sí hay motores para generar energía eléctrica. Bueno, entonces ahí nos empezó a explicar el señor lo que había sucedido, y también los periodistas, como siempre la naturaleza de ellos son escépticos, porque tienen que ser también, hay que dar la contraparte, no ser, digamos, así existe aquello. Me dijeron, bueno, veamos qué sucede y todo aquello, bueno, y tampoco habíamos almorzado porque en la carretera no había nada, así que llegamos ahí, nos invitaron un café con pan nada más, y nos dijeron un rato porque fue a dar comida a los animales de él, etcétera, y ya era tipo cierto que queríamos hacer, y nos dimos hasta donde vimos las primeras luces. Nos dice, bueno, fuimos, y de ahí había que ingresar otro trecho, 45 minutos, o sea, ya más adentro. Eh, no, como les digo, no existe carretera, o sea, no hay un lugar que se vea tránsito vehicular
para que no confundir, digamos, un vehículo que esté en carretera, las luces, o sea, los faroles, todo aquello, es totalmente vacío, no hay absolutamente nada. Yo con los periodistas hice una práctica de meditación ahí a campo abierto, y bueno, yo tengo mi puntero láser verde, ahí ellos las cámaras, yo llevé mi cámara propia y todo aquello. Entonces estuvimos a las 7 hasta las 8:30 aproximadamente en ese lugar, no vimos nada al principio, y como los periodistas nos dijeron, bueno, vinimos acá, veremos qué sucede. Ya nos dice luego, vayamos más adentro. Ya entonces nos fuimos ahí, había un tipo río, un riachuelo un grande, cruzamos aquello y todo, y como les digo, no hay tendido eléctrico, no hay nada, se veía ya totalmente el cielo, totalmente estrellado, ya sin nubes, sin nada. Seguimos avanzando y nos quedamos desde las 8 de la noche hasta las 10 aproximadamente. Al principio no había nada, hacía frío bastante, eso sí, ya pese a que es una zona tropical, acá había el sur que había llegado, ya. Estuvimos viendo el cielo, no había nada novedoso, ya, hasta que a eso de las 10 de la noche, después de haber estado desde casi las 8 de la noche, casi 2 horas sin ver nada, simplemente veíamos ahí en el cielo las estrellas fugaces y todo aquello, nada más, y el brillo, porque no hay, es totalmente, no hay luz, no hay energía eléctrica, todo el cielo despejado, ya, una noche hermosa, sin luna, por supuesto. Y entonces, a eso de las 10:30 aproximadamente, fue la primera experiencia que tuvimos ya. Claro, yo ya había visto naves en otras ocasiones, pero ahí fue el impacto para los periodistas, porque, como digo, no hay carreteras, no hay nada, se vio en medio de los árboles, porque ahí hay pura plantaciones de frutales, todo aquello, se vio emerger ahí entre los árboles un objeto que a la vez se volvió dos. Era primero uno y luego se partió. Estaba moviéndose y como todo es oscuro, nos quedamos a ver, ya ha debido ser unos 20, 30 segundos ahí, hasta que yo agarré el celular, porque no había cómo sacar mi cámara a la otra, ya saqué foto y con flash, que la foto con el flash, este objeto retrocede, ya, porque era dos y luego se une de vuelta y se va y se pierde ya entre las plantas. Por eso en ese lugar hay plantaciones de coco y demás cosas, está ahí, se perdió. Después de eso no vimos nada, ya era aproximadamente la medianoche, no vimos, y eso de las 2 de la mañana, porque estuvimos, no había, estuvimos camioneta que fuimos con este señor, ya estuvimos finca, la estancia esta, dos peones, o sea, dos trabajadores, los dos corresponsales, uno el periodista y el camarógrafo, que era una chica, y mi persona, 6 personas ahí en el vehículo, o sea, estábamos afuera, no estábamos dentro del vehículo, sino estuvimos ahí arriba, donde la camioneta, y afuera en el camino, porque no transita vehículos, por eso no había que tener cuidado si viene otro vehículo, nada, o sea, está ahí. ¿Ya? Y después de eso, a eso de la medianoche aproximadamente, 12 de la medianoche, ya entrando al 7 de abril, vimos a lo lejos, debe ser a unos 3 kilómetros aproximadamente allá en la lejanía. Eso fue lo más impactante, y para todos los que estábamos ahí. Vimos siluetas, y ahí yo lo tengo los videos, no es que yo lo esté diciendo, ¿no? Inclusive esto ya lo sacaron los mismos de Telemundo. Vimos las siluetas, debe ser unos 3 kilómetros, 3.000 metros así en la lejanía, y que tenían digamos, una luminosidad azul, así como es del relámpago, cuando cae el relámpago, de igual manera. Y como que tenía, diríamos así, el principal, o que el que los guiaba, como que fuera una linterna, hagamos de cuenta que esto es la linterna, como que estuvieran alumbrando ahí ellos su camino, ¿ya? Entonces se veía un haz de luz, ¿ya? Pero no caminaban, era como que flotaran. Desde la distancia que estábamos es como que avanzaran unos 10 centímetros en la distancia, ¿no? Caminaban. Se cortó, se apagó. Al poco rato, otra vez se prendieron, digamos, o se encendió el lugar, y avanzaron también unos 10 centímetros a la distancia, ¿no? Ya iban como flotando.
De ahí otra vez se cortó, o sea, se apagó. Y volvieron a caminar tal vez unos 10 centímetros, o sea, a la distancia, repito, ¿no? Pero en esta ocasión el haz de luz, esa como linterna que tenían, no era larga, o sea, el haz de luz fue más corta. Y de ahí como que se perdieron. Como no conocemos el lugar, pensábamos que eran montañas o algo así. Y le preguntamos al señor este de la hacienda qué hay más allá. Simplemente hay otras haciendas, sembradíos y todo aquello. Y nos dijo eso. Entonces nosotros quedamos totalmente impactados y nos quedamos a hablar desde ese instante, de la medianoche. En ese lugar estuvimos hasta las 2 de la mañana, ¿ya? Y no había ya nada, seguimos comentando del hecho porque en ese instante ya no, nadie quiso utilizar las cámaras ni con flash ni con nada, pero sí a oscuras se sacó la filmación para no espantarlos, dijimos, ¿no? Entonces de ahí no vimos nada, seguimos comentando sobre esta experiencia y nos dice, vayamos a un galpón también a la intemperie ahí dentro de esa propiedad. Había que volver ya unos 20 minutos de ahí. Era un galpón, nos quedamos desde la 1 de la mañana, casi 2 de la mañana, hasta las 3:30 de la mañana. Ya, entonces pernoctamos, o sea, estuvimos sentados, no sé cómo le conocerán allá, pero, o en otros países le llamamos acá perezosos, o sea, es unas sillas que así, como para echarse así, ya, y viendo las estrellas, estuvimos con frazadas, o sea, a la intemperie, tomando café, todo aquello. Y no vimos nada ahí. Eso sí nos llamó la atención que a lo lejos, porque no conocíamos el lugar, la verdad, ya, los periodistas me refiero y mi persona, vimos como una luminosidad, así como uno cuando ve a lo lejos una ciudad, o sea, cuando uno está llegando por carretera, uno ve que es luz porque ya hay un pueblo, hay una población o una ciudad a lo lejos. Vimos lo mismo y le preguntamos al señor este que conoce el lugar, esos guarayos, porque la población más cercana, no, eso no es guarayos, eso es un riachuelo que está ahí. ¿Y pero por qué está iluminado? Deben ser que esos seres están caminando, nos dice. Bueno, ya ahí quedó. De ahí ya era casi las 3 de la mañana, nos dice, vayámonos a mi casa, o sea, ya el lugar principal de la hacienda, ¿ya? Que estaba continua otras más. Entonces, llegamos, como que había que llegar casi 45 minutos de ahí, de hacia la casa donde él estaba, vivía 45 minutos, casi a las 4 menos cuarto de la mañana, porque no habíamos dormido nada, nos fuimos comentando de todo lo que habíamos visto, pensábamos que eso era lo último que íbamos a ver y que no había más. Llegamos ya a eso de las 4 menos cuarto, 15 minutos para las 4 de la mañana. Bajamos y no hay quien descansar, nos dice el señor este, ¿no? Y le dijimos, sí, hay unos colchones porque hay momentos que hace calor también y estábamos cansados, ¿no? Entonces el periodista nos dice, voy a hacer unas tomas acá del cielo y todo aquello. Y en eso, ahí fue la cuestión. Apareció del medio de unas plantas, o sea, unos árboles altos que estaban ahí, dos objetos muy parecidos a lo que habíamos visto, pero en esta ocasión oscilaban. Ahí tengo yo las filmaciones, inclusive tengo todo lo que está ahí, inclusive las fotografías. Empezaron a oscilar izquierda, derecha, lentamente. En ocasiones subían, bajaban, como es natural, lo que siempre hacen estas naves. De ahí se quedaron desde las 4 de la mañana, ya hasta las 6 de la mañana antes que salga el sol. Se vio ahí cómo este objeto iba hacia adelante, se acercaba más, ya volvía ahí, oscilaba izquierda, derecha, se movía como si fuera un globito ahí en el cielo, ya, y nos quedamos viendo, o sea, prácticamente no dormimos, ya, pensábamos que se iba a ir y todo aquello, y ese objeto se volvía en dos y otra vez se unía, otra vez en dos, se unía. Entonces ya, como nos quedamos ahí afuera, en el patio prácticamente de la hacienda esta, ya empezaba a salir el sol porque estaba todo despejado, ya habían las gallinas de ahí, empezaban a caminar, las aves volar y los animales a hacer ya bulla porque ya estaban despertando, antes que salga el sol porque todavía se veían estrellas en el cielo. Y lo que sucedió ahí es que
ese objeto que nos estaba viendo, porque daba esa sensación que nos estaba viendo, estaba ahí y se fue hacia el espacio, porque se ve ahí, se fue. Ahí nos dimos cuenta que sí, efectivamente, ha estado toda la madrugada observándonos o monitoreándonos estos seres desde el espacio, y eso está, ha sacado a esta Telemundo. Ahí está lo que hicimos, la investigación de campo, y no quedó, no terminó eso ahí. Ya era ya a las 7 de la mañana, estuvimos comentando lo último que había sucedido y lo otro que con estos seres ahí a distancia. Y debe ser la esposa, una señora nos preparó un desayuno, almuerzo, porque era todo suculento y era pollo y todo aquello nos preparó, y luego nos fuimos. Y nos dice el señor este, ¿quieren ir hasta donde aparecieron estos seres? Bueno, le dijimos. Y también no dormimos nada, nos fuimos de ahí a las 7 de la mañana, ya por otro camino, que igual es largo, ya, y hay tiendas cercanas, o sea, que colindan ahí. Y lo increíble de esto es que había las plantas, porque ahí hay alfalfa, o sea, pasto y todo, pero es alto, bastante alto, debe ser 1 metro, un poco más inclusive, alfalfa para porque ahí creían vacas, caballos, todo aquello, son ganaderos. Además de eso, vimos las plantas, o sea, echadas, o sea, aplastadas. Ahí preguntamos, o sea, nosotros como no somos gente de campo, tanto los periodistas como yo, ignoramos ya cómo es la vida en el campo. Así que como personas neófitas en el asunto le preguntamos, ¿no salieron las caballos en la madrugada o en la noche para caminar por ahí? Los caballos entran a los establos, apenas entra la noche y se quedan ahí, o sea, no salen. Uno. Las vacas, por más que no entren a donde duermen, o sea, donde tienen ahí sus establos también las vacas, no, a veces no entran, pero se juntan entre varias, se protegen, y a veces se duermen ahí paradas o algunas echadas, pero ahí, o sea, no van a caminar, no son animales nocturnos, ¿ya? Y es la verdad, ¿no? Entonces, ¿quiénes aplastaron aquello? No sé, y tampoco voy a decir que se vio al estilo de las películas, los circle crops, digamos, con señales y dibujos, no, eran todo aplastado, como que hubiera venido alguien o algo ahí. Y nos fuimos a preguntar a uno de los de ahí, de la otra hacienda colindante, para preguntarle. Y este señor nos dijo, bueno, en la forma de hablar de acá, ¿ya? Dice, vinieron unos chicos, o sea, muchachos, bueno, lo que en su forma de entender, ¿no? Vinieron con unas linternas y pisaron aquello, estuvieron correteando, como dicen, ¿no? Corriendo por el lugar. Y ahí nos dimos cuenta que no eran esos chicos, o sea, esos muchachos que estaban corriendo, sino que eran estos seres. ¿Y cómo eran? Le preguntamos. Eran así como con un buzo azul, dice, que estaban corriendo. Me dio miedo y me entré, dice, porque ahí no hay luz, no hay energía eléctrica con velas, o sea, hay motor de energía eléctrica nada más. Y luego, eso fue ya lo último, y bueno, luego subimos hasta otro lugar de ahí, de la hacienda, donde un toro días antes, hoyo totalmente perfecto, circular en el suelo. O sea, no es que hayan cavado ellos, sino que mostraron, porque antes había llovido, pero hace una semana nos dijo que había entrado un toro de 450 kilos aproximadamente ahí, y era un círculo perfecto. Entonces nos dijo que, bueno, ya llegamos a la conclusión de que posiblemente estos seres también hacen hoyos y huecos. Y luego nos enteramos que hay tantalio, oro, ¿ya? Y hay otro tipo de, creo, grafito, ¿ya? O sea, hay minerales. Y hay agua dulce, o sea, es un manantial, un riachuelo totalmente de aguas limpias en ese lugar, y a donde aparentemente había ciudad, pero que en realidad había sido un brillo que sale de ahí. Entonces, estuvimos hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Por eso yo te digo, nosotros estuvimos con el equipo de Telemundo y las personas estas de estas tiendas, y más los peones, o sea, los trabajadores, desde las 6 de la tarde del día sábado hasta las 9 de la mañana. O sea, no dormimos, ¿ya? Estuvimos toda la noche, toda la madrugada y parte de la mañana.
De ahí nos fuimos de vuelta ya porque desde las 9 hasta las casi 12 estuvimos ya en el pueblo de Guarayos. De ahí tomamos la movilidad que nos trae aquí a Santa Cruz y luego ellos ya se fueron ya para otro lado porque son corresponsables a llevar las notas, y etcétera, ¿no? Entonces ya me quedé en Santa Cruz, pero sí, yo llegué aquí a mi a las 7 de todo un periodo, algo interesante que estar ya ahí prácticamente viendo más que todo estos seres que en este caso yo tengo entendido que vendrían a ser los asturianos, porque los asturianos tienen este tipo de colores y generalmente se manifiestan, no son los grises, se manifiestan de una manera pacífica porque no había por qué asustarse, nadie se sintió amedrentado por estos seres que vimos en esa oportunidad y que hay grabaciones, por si acaso no es que yo lo diga, tanto del canal y como también yo lo ve ahí en el lugar, entonces está ahí las evidencias y que, bueno, prácticamente esa fue una experiencia bastante interesante. Juan Carlos, la verdad me quedaría horas hablando, ahí creo que hay muchos temas para hablar. Ya tenemos más de una hora en esta tertulia. Eh, Te voy a comprometer seguramente para más adelante, para seguir charlando sobre tantos temas. Finalmente, las personas que están viendo este video y que quieren contactarse contigo, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Tenés alguna página en Facebook, algún correo electrónico? Sí, estoy en Facebook, me pueden buscar como Juan Carlos Aliaga, pero ya lo tengo es con 5,000 amigos, o sea, ya está saturado. Tengo el opcional que está ahí, o sea, es otro, que es Charles Gorce, se escribe, o sea, Charles Gorce, Charles tal como es, Gorce, Gorse, ya, ahí estoy también. Me pueden buscar también en Instagram como Juan Carlos Aliaga, o en el Twitter como @Juan Carlos Alía 4, o les voy a dar mi número para los que quieran. Estoy en WhatsApp y en el Telegram, es lo mismo, el mismo número, es más 591 726 733 19. Juan Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición, por contarnos un poco lo que ocurre con el fenómeno, con el llamado fenómeno ovni allá en Bolivia, por compartirnos tus experiencias personales. Te mando un fuerte abrazo desde Argentina y seguramente nos volveremos a reencontrar muy pronto. Gracias, el agradecido soy a ti infinitamente y estamos en contacto.